aguas canarias cercanas a las islas o en aguas cercanas, tras el anuncio de autorización del ministro de Industria, José Manuel Soria. El gobierno canario pide protagonismo en todo este proceso, pero es que de momento se desconoce dónde, cómo y realmente si hay petróleo o no, en qué cantidad tras estas prospecciones. Si frente a las costas canarias hay o no petróleo es algo que de momento solo responde a una mera intuición. Hasta el momento no existe ningún estudio que concluya la existencia de este recurso natural y si fuese así, quedaría por determinar su calidad. Las catas realizadas por la petrolera Repsol entre 2002 y 2004 quedaron suspendidas por un problema judicial. Ahora la compañía permanece a la espera para una nueva autorización y comunica que para determinar o no la existencia de crudo habría que esperar al menos 4 años más, tiempo necesario para estudiar la zona y comprobar si hay o no definitivamente petróleo. Aún así, Repsol determina que en el caso más positivo se podría hablar de un yacimiento de 1.000 millones de barriles. 2016 se perfila como fecha clave para hipotéticas prospecciones petrolíferas, para lo que sería necesario establecer cuanto antes la delimitación de las aguas territoriales en base a la línea mediana entre la costa española y marroquí. En este sentido, el gobierno de Canarias exige que el asunto sea tratado como una cuestión de Estado, estratégico para las islas y en las que la política exterior juegue un papel primordial en las relaciones con el país vecino. Bueno, pues vamos a ver una visión, una forma de ver esta situación con un experto en economía, economista y director de Mensei Capital, Jorge Dorta, que nos acompaña esta mañana. Señor Dorta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rob. Bueno, yo le voy a preguntar la pregunta del millón, en principio. ¿Hay petróleo en aguas canarias y es un petróleo bueno y abundante, como dice el ministro? Bueno, lo primero, no son aguas canarias, son aguas marroquíes. Lo segundo, no se trata de un yacimiento aislado. En realidad estamos en medio de 3 cuencas petroleras, o incluso 4. Estamos hablando de lo que es la cuenca de Essaouira, la cuenca de Agadir, la cuenca de Tarfaya y todo lo que es Cabo Bojador. Y se supone que ahí hay petróleo. Se supone que en esta parte del mundo puede haber aproximadamente entre un 5 y un 10% de las reservas mundiales de petróleo. Para que nos hagamos una comparación, más o menos el mismo petróleo que puede tener Irak. Bueno, pues una cantidad enorme entonces. Y petróleo de calidad, además. Exactamente, pero tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que tener un enfoque regional. Es decir, no es relevante para el desarrollo de Canarias solamente el yacimiento que hay en esos 3 diapiros en cuestión, sino tenemos que empezar a preguntarnos cuál va a ser el desarrollo del país vecino y tenemos que tener, digamos, una óptica de todo el desarrollo económico que va a ir aparejado en torno a esas 3, 4 cuencas que he explotado, incluso yendo más abajo a la cuenca de Mauritania y de Senegal y Gambia. El petróleo se está acabando, quedan 20, 30 años de petróleo, con lo cual esos recursos se explotarán más pronto que tarde. Me dice usted que son aguas marroquíes, con lo cual una parte del dilema queda resuelto. Es decir, si son aguas marroquíes y Canarias y España no tienen nada que decir, pues se acabó el problema. No, España no tiene nada que decir, Canarias sí. De hecho, para que nos entendamos, esas aguas son marroquíes, las aguas marroquíes llegan hasta La Gomera. Lo que pasa es que Canarias tiene una opción de soberanía sobre esas aguas. Canarias y no España puede reclamar la soberanía de esas aguas. España no tiene ninguna jurisdicción sobre esas aguas. Y de hecho, si el ministro está diciendo que va a autorizar prospecciones petroleras, no puede autorizar ninguna prospección si no tiene la autorización de Marruecos, porque simplemente esas aguas no son suyas. Imaginemos, señor Dorta, que Canarias tiene jurisdicción, como usted dice, es decir, que se puede participar de alguna manera de esa extracción de petróleo. La experiencia nos dice que esto puede ser bueno, hay países que han sabido explotar estos recursos bien, y que en otros casos puede no serlo tanto. Hay otros países a los que vemos absolutamente empobrecidos y que sin embargo tienen una gran cantidad de petróleo. Exactamente, lo relevante, lo verdaderamente relevante de un país que tiene recursos naturales es contestar a 2 preguntas. La primera es, ¿cómo obtener el máximo valor por esos recursos? Y la segunda es, ¿cómo utilizar esos recursos para desarrollar el país? Hay una cosa que en economía se llama la maldición de los recursos naturales.
Y es un poco, es lo mismo que hemos vivido aquí con el tema del turismo, ¿no? Ahí tiene una serie de consecuencias políticas, incremento de la corrupción y todo este tipo de historias, y tiene otras consecuencias económicas, como por ejemplo la falta de diversificación de la economía. Incluso si las cantidades son importantes, pues puede haber un entorno inflacionista que haga que el resto de los sectores de la economía no sean competitivos. Es decir, hay toda una serie, es un problema bastante complejo, pero hay toda una serie de medidas que hay que hacer para que los recursos no sean una maldición, sino una bendición. Pero si aprovechamos bien esa oportunidad, podemos estar enfrente del periodo histórico de mayor desarrollo de Canarias que haya tenido en toda su historia. ¿Qué opciones tendríamos? ¿Qué opciones tendrían las islas para participar de esa manera? ¿En calidad de qué? ¿Tendría que dar concesiones, por ejemplo, administrativas para que se produjesen determinadas extracciones? ¿O participaría directamente a través de sociedades estatales o sociedades públicas? Yo creo que la mejor forma de entender esto es poner dos ejemplos. Cuando se descubrió el petróleo en el Mar del Norte, se descubrieron yacimientos tanto en la parte de Noruega como en la parte de Escocia como en la parte de Inglaterra. La parte de Inglaterra son solamente unos pequeños yacimientos de gas enfrente de la desembocadura del Támesis. De hecho, Inglaterra era el país que menos petróleo tenía, o sea, prácticamente tenía un poquito de gas y más nada. Noruega tenía unos buenos yacimientos, pero el que tenía más petróleo y más yacimientos es Escocia. Noruega evitó la maldición de los recursos naturales, diversificó su economía, aprovechó esos recursos para industrializarse, protegió la industria del salmón, protegió su industria turística, y esos recursos, en lugar de gastárselos, los puso en unos fondos soberanos a fin de ayudar a desarrollar el país, que los políticos no pudieran meter la mano en la caja, y preservar las pensiones y transmitir también esa riqueza a generaciones futuras. Porque al ser un recurso agotable, esa riqueza no es solamente nuestra, sino también pertenece a las generaciones futuras. Tenemos que tener muy claro que los recursos naturales de un país son propiedad soberana de sus habitantes. En contraposición, Escocia, que estaba integrada dentro del Reino Unido, a día de hoy tiene los mismos problemas sociales que en los años 70. A día de hoy tiene el mismo paro que en los años 70. La ciudad de Glasgow es posiblemente la ciudad con mayores problemas sociales de toda la Unión Europea. No se desarrolló, no diversificó su economía. Con solamente 3 meses, estamos hablando de que llevan explotando el petróleo ese desde los años 70, con solamente 3 meses de ingresos petroleros podrían haber reconstruido todo su sistema educativo. De las 13 refinerías que se construyeron en el Reino Unido para refinar ese petróleo, para desarrollar ese petróleo, solamente una se construyó en Escocia. De hecho, los puestos de trabajo, la riqueza se creó en Inglaterra y no en Escocia. Inglaterra, que era el que menos petróleo, el que menos gas tenía, fue el que más se aprovechó de esos recursos. Entonces, Canarias tiene que decidir, ¿queremos ser Noruega o queremos ser Escocia? Está el problema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y de evitar cualquier problema que surja en torno a la otra fuente de riqueza para las islas, que es el turismo. ¿Se puede garantizar un sistema de extracción que no sea contaminante, que no provoque esos problemas en el futuro? Mire, vuelvo a repetir, o sea, esas aguas son marroquíes hasta que Canarias decida... Sí, pero no puede afectar lo que ocurre allí. Esas aguas son marroquíes hasta que Canarias decida ejercer su opción de soberanía. Y para ejercer su opción de soberanía, es igual que cuando uno tiene una opción de compra sobre una casa o sobre una finca. Solamente lo puede hacer declarándose Estado independiente, siendo un Estado libre asociado dentro de España, o consiguiendo el estatus de plena autonomía interna con respecto a la legislación de la ONU, que no tiene nada que ver con la comunidad autónoma, aunque el nombre se parezca. Es decir, la plena autonomía interna tiene muchísimas más libertades y muchísima más soberanía que los estatutos de autonomía. Marruecos ha respetado perfectamente esa mediana, la mediana teórica que habría con Canarias. Marruecos, no por respeto a España, sino por respeto a Canarias, ha respetado perfectamente esa opción de soberanía. Pero Marruecos está haciendo prospecciones y explorando los yacimientos en su parte de las aguas. Y Marruecos lo está haciendo exactamente como lo tiene que hacer, es decir, siguiendo las indicaciones en materia medioambiental de la OPEC y de la Agencia Internacional de la Energía. Las medidas de seguridad son medidas de seguridad internacionales y Marruecos es un país que aspira a ser un país desarrollado algún día.
No se trata de que si se van a explotar o no se van a explotar. De hecho, a 45 kilómetros de Canarias ya se están haciendo prospecciones y ya se está explotando en Cabo Jubi ese petróleo. ¿Y la cuestión medioambiental? Se lo acabo de responder. La cuestión medioambiental es importante. En el Golfo de México hubo una tragedia hace poco, pero es un área donde hay huracanes todos los años y donde hasta esa tragedia que hubo, durante casi 100 años de explotación no hubo ningún incidente. No podemos eliminar de todo el riesgo, es imposible eliminar de todo el riesgo. Lo que sí podemos es tratar de minimizarlo lo más posible. Señor Dorta, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues tiempo ahora para una pausa. Regresamos en unos minutos con más cuestiones que les van a interesar. Aquí van algunas.